interesante, ¿no? Una videoreacción interesante a lo que es Pensamiento en Llamas, ¿no? Este personaje de redes sociales que apenas está posicionando en YouTube y que nos tiene asombrados, ¿no? Digamos, bueno, tiene ciertos conocimientos en ciertas áreas, en cierta literatura, en ciertos filósofos, pero lamentablemente no tiene el conocimiento adecuado y esperado de Santo Tomás de Aquino. Entonces, digamos, todo lo que dijo nos ha sorprendido, entonces queremos reaccionar al video con ustedes para que así, digamos, puedan darse cuenta del nivel intelectual de este personaje que lamentablemente en este caso es muy, muy bajo. Y tenemos de invitado aquí a mi amigo Carlos Rangel, un tomista que la verdad es que le sabe bastante, muchísimo a Santo Tomás de Aquino. Me estaba dando hace un tiempo un curso del doctor Angélico, pues la verdad sabe muchísimo, la verdad es una biblioteca andante este señor. Pero bueno, Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Qué hay de ti? Yo aquí encantado de estar esta noche aquí contigo para reaccionar a este video. No sé si, bueno, ya estamos en el pues sí, 59 en la primera hora. No sé si quieras darle play o quieras comentar algo más antes de iniciar. Muy bien, compañeros. El día de hoy estamos aquí sobre un tema muy importante, que son las críticas frecuentes que se hacen al doctor Angélico, y si ven diligentemente, es en el 59-59. Y esto es porque en lo precedente, lo que se dedica a este sujeto es decir groserías, que por respeto no las voy a repetir aquí. Entonces, cambia mucho de tema, tratando de la Inquisición, de Mauricio Beuchot, del aborto, de la eutanasia, etc., etc. Y es por esta razón que decidí empezar con la segunda hora, que es aquí donde le hace un análisis más minucioso a las 5 vías. Entonces, acompáñenos. Esto Tomás de Aquino no conocía temas de embriología. O sea, una defensa pro vida usando a Tomás de Aquino, pues es de chocolate por completo, porque el pendejo de Tomás de Aquino no. Sí, es una de las ofensas que hace, y es que deja mucho que desear, porque alguien que sea serio se puede estar en completo desacuerdo de que es filósofo, pero vamos, decir groserías, eso hay que dejárselo a un puberto, por favor, y más que Exactamente. Estudios formales en filosofía. Continuemos. No sabía que era un feto, mamón. No lo sabía. Y los medievales tampoco. Tenían esta discusión eterna a nivel de la academia de en qué momento se mete el alma al vientre, imagínense. Y no es que sean tontos los medievales, ni que fuera tonto Tomás de Aquino, es el contexto. Entonces no es justo para Tomás de Aquino que te lo pongas o sea, que lo agarres a pelearse contra una postura pro aborto, no tiene lógica. Pero son malos hermeneutas, malos lectores les vale pito en realidad esto. Pero por eso no es justo justo con los autores diciendo cuáles son sus límites. Precisamente porque hay que ser justo, es que este sujeto debería aplicar el principio de caridad con Santo Tomás y haberlo leído muchísimas veces, o consultar a Mauricio Beuchot, que tanto lo menciona y que tuvo un curso de él de un semestre. O que pongas, por ejemplo, o sea, un compa que en su época... Igual si quieres, párale, quiero comentar. Astronómicos. A ver, igual bueno, dice que no se puede como criticar, no fuera del contexto, ¿no? O sea, es algo evidente, ¿no? Que, por ejemplo, cuando un filósofo, en este caso Tomás de Aquino, o, Aristóteles, Platón, tiene una teoría, pues obviamente vamos como a quitarle todo eso que sí tiene cierto contexto cultural, pero de alguna forma estamos hablando de ética, estamos hablando de metafísica, ¿no? Entonces, digamos que es muy pertinente poner a pelear a autores contemporáneos, y más que hay como ciertas, no interpretaciones, pero hay ciertas explicaciones contemporáneas, o sí interpretaciones contemporáneas,
digamos, de Tomás de Aquino en el mundo anglosajón, en el mundo europeo, no necesariamente anglosajón, pero sí digamos que hay ciertos autores que sí interpretan y sí describen, ¿no?, a Tomás de Aquino en un contexto contemporáneo, aunque no es que sea relativo, o sea, no es que la metafísica tomista del siglo III sea, sea relativa, ¿no? O sea, sea relativa al contexto histórico, y eso es imposible, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Y elemental, que te agarres a Tomás de Aquino para debatir teorías del Big Bang, o sea, no mames, no es justo para un Tomás de Aquino. Y ahorita, justo cuando analicemos varias cosas de las 5 vías, se van a dar cuenta que lo que yo voy a decir de las 5 vías, ustedes van a decir, es justo por el cambio de contexto. Pero es que ese es el tema. Es porque a huevo quieres poner a debatir a Tomás de Aquino con gente de nuestros tiempos. Y esa es otra razón por qué les llamo tomistas trasnochados a los tomistas. Ya pasó su momento histórico, ya suelten esas mamadas del siglo XIII. Sigan adelante. Ok. Este sujeto se destruye a sí mismo, es como los que dicen no existe la verdad, pero ¿es eso una verdad? O sea, dice que nos deshagamos de esa filosofía del siglo XIII, pero este sujeto precisamente está en una disciplina que lleva más de 2000 años y es la filosofía, por lo que es contraproducente. Siguiendo su principio, debería cerrar su canal y dedicarse a otras actividades más recientes, no algo que lleva 2 milenios de existencia. Exactamente. Y aquí dice Kuda Isca, pues también los tomistas de ahora son de que ante cualquier problema, Tomás de Aquino ya lo refutó en la Suma Teológica, sección tal y artículo. Pues es que la verdad sí, por ejemplo, han habido ciertas, por ejemplo, la crítica que hizo Alvin Plantinga, ¿no?, al teísmo clásico, digamos, es una crítica que también ya le había hecho, bueno, no, creo que la refutación a Alvin Plantinga se encuentra, o sea, porque Plantinga creo que propuso, ¿no?, una razón para refutar el teísmo clásico, pero Tomás de Aquino ya tiene como una defensa mucho más sofisticada, ¿no? Y la verdad es que, a ver, el contexto de la, digamos, de la argumentación tomista, ¿no?, el cómo esos presupuestos aristotélicos que hoy, ¿no?, damos el giro aristotélico, ya no somos kantianos, somos aristotélicos, ¿no?, por todo el giro de la metafísica analítica y todo eso. Entonces, de alguna forma, todos los presupuestos aristotélicos son bastante fuertes, ¿no? Y en la Suma Teológica es una disputación, o sea, casi todo es una disputación, y es por eso que encontramos como a Tomás de Aquino defendiendo, o sea, explícitamente defendiendo y refutando explícitamente, ¿no? Pero la verdad es que igual, si nos das ejemplos, Kuda, de cosas que sean como exageradas o que sean falsas, así como de Tomás de Aquino intenta resolver todo, pero bueno, no creo que sea el caso. Igual si presentas ejemplos, creo que sería algo interesante, pero no sé, no lo creo. Igual no sé si quieras darle, Carlos. Sí, es una muy buena precisión, es algo que se encuentra y no es baladí, porque el doctor Angélico en la Summa Theologiae y en todos los escritos, ciertamente se anticipó a muchos autores en varias de sus tesis. Ahorita voy a mencionar a 2 autores. Tenemos a Thomas Hobbes, el cual sostenía que Dios es cuerpo. Entonces, Santo Tomás se anticipó y en la Suma de Teología, la primera parte de la cuestión 3, en el artículo 1, refuta y dice, en la Escritura los miembros del cuerpo se atribuyen a Dios por cuanto sus funciones tienen cierta semejanza con las acciones divinas. Así como la función del ojo es ver, al hablar del ojo de Dios se está designando la facultad que tiene para verlo todo, intelectualmente, sin necesidad de los sentidos. Lo mismo puede decirse de otros miembros. Otro autor que tenemos es Baruch Spinoza, el cual sostiene que Dios es causa sui, o Deus sive natura, lo cual estamos frente a un panteísmo que resucitó de Scoto Eriúgena. Y el doctor Angélico también ya había refutado esto en su tema de teología, es en la cuestión 3, primera parte, y miren, sustancia es el ser que subsiste por sí mismo. Esto corresponde sobre todo a Dios,
Por lo tanto, Dios pertenece al género de la sustancia. Esto es lo que va a sostener Baruch Spinoza y a lo que replica Santo Tomás. La palabra sustancia no significa solamente lo que subsiste por sí mismo, pues lo que es ser en cuanto tal no es género como se demostró, sino que significa la esencia a la que corresponde ser así. Esto es ser por sí misma. Sin embargo, el ser no es su misma esencia. De este modo queda claro que Dios no pertenece al género de la sustancia. Así que si tomamos a un autor X y vemos sus tesis principales y las contrastamos con los escritos de Santo Tomás, nos daremos cuenta que ciertamente ya lo respondió. Así, en las cuestiones disputadas sobre la verdad, la cuestión 10ª, ahí responde al argumento ontológico, que es el que se parece mucho al que ofrece Leibniz en sus escritos. Efectivamente. Pero vamos a darle, Carlos, a lo que sigue, porque sigue mucho más. Pero pues... Así ya, pero todo es... Vámonos, ¿no? No olviden el like, ¿eh? Déjame prendo el cigarrito. Creo que siempre es costumbre de que prenda un cigarrito. Pues ya han visto, yo creo, aquí en YouTube, 1001 videos de las 5 vías, 1001 personas defendiendo este tópico o este tema. Dos cosas aquí con las 5 vías. ¿No? Aquí importante, creo yo, es tomar en cuenta que Tomás de Aquino es un personaje que se está debatiendo con Averroes. ¿Quién es Averroes? A ver, si quieres pausa, Averroes Carlos. es un filósofo. Muy bien. Aquí hay varios como ciertos comentarios, no sé si son como seguidores de Pensamiento en Llamas o no sé qué onda. Está, por ejemplo, CCC con ciertas preguntas. Vamos a responder las preguntas hasta el final, ¿no? También Samuel tiene preguntas como interesantes, pero todas vamos a responderlas, ¿no? Pero va a ser al final, así que no es que lo estemos ignorando, sino que vamos como a vamos a seguir. Y Electropodcast, no sé qué intentas con esas preguntas, pero no sé, es extraño. Dale, Carlos. Que tradicionalmente es considerado un panteísta, ¿de acuerdo? Traía o sea, es curioso ver qué rollo con el Averroes. Trae una lectura de Aristóteles y un panteísmo al mismo tiempo. Algo en términos de la misma obra aristotélica. Pero eso es lo que trae un Averroes. Entonces, ¿qué ocurre? Con su filosofía y todo, pues hay un momento con los católicos, porque una de las consecuencias de la filosofía de Averroes es que pues Dios está en todos lados. Pues, ¿para qué chingados vas a la iglesia? A adorar a Dios. Tú lo puedes adorar en tu cama, en tu jardín, en el baño, porque Dios es todo. De hecho, que esto es un mensaje muy bonito que tienen los filósofos árabes o islamitas, como le quieran decir, ¿no? Es todo un debate muy complicado decirles de una forma o de otra. Pero, pues ellos constantemente trataron de vincular ciencia, filosofía y teología, los árabes. En el sentido de, es que entender la naturaleza es entender los misterios de Dios, porque Dios y la naturaleza es lo mismo. Entonces el científico hace teología para un filósofo árabe y el teólogo hace ciencia. O sea, sería impensable para un Tomás de Aquino al final del día. ¿Por qué? Muy bien, aquí me gustaría hacer un comentario respecto a la omnipresencia divina y en un escrito del año 2021 que se llama Introducción a los atributos divinos, escribo: omnipresencia divina. Decimos que una sustancia es omnipresente cuando está en todas partes. Mucho ojo aquí. Por esencia, presencia y potencia, que es lo mismo a la inmensidad, la cual es la disposición, índole o perfección interna de la esencia divina, en virtud de la cual Dios está necesariamente presente donde quiera que exista un ente, cualquiera fuera de él mismo. Evidentemente este atributo es intrínseco a Dios y por ello mismo eterno, absoluto e infinito, de tal suerte que Dios sería inmenso en acto, aunque no hubiese criatura alguna a la que hubiera de hacerse presente. En otras palabras, Dios siempre y de por sí tiene una índole y perfección por la que exige estar presente en la hipótesis de que haya algo fuera de él. Así que
ciertamente Santo Tomás estaba impugnando a Averroes, pero lo que no nos dice este sujeto es que no era únicamente a él, sino que a todos aquellos pensadores que fueran contra la verdad. Y es algo que el doctor Ángel en escuela contra los averroístas sobre la unidad del intelecto, el cual llegó a escribir el doctor Angélico, ahorita que me cargue el libro. Ujú. Así como todos los hombres naturalmente desean conocer la verdad, hay también en ellos un deseo natural de evitar los errores y de refutarlos cuando es posible. El más grave de los errores es acerca del intelecto, ya que por él somos aptos para conocer la verdad, evitando los errores. Desde hace un tiempo se ha desarrollado en muchos un error acerca del intelecto. Entonces, no es necesario que ahora mostremos que la posición anterior es errónea, ya que repugna a la verdad de la fe cristiana, pues eso se muestra con suficiente evidencia a cualquiera. Entonces, el doctor Angélico va a ir contra todos los que se opongan a la verdad, y todo sea por amor a la verdad, que sería un filaletes, que es como aparece en el nuevo ensayo sobre el entendimiento humano de Leibniz. Y para concluir, escribe el doctor Angélico: estas cosas son pues las que escribimos para destruir estos errores, no por la doctrina de la fe, sino por las razones y las palabras de los mismos filósofos. Pero si alguno, gloriándose bajo el falso nombre de la ciencia, quiere decir algo en contra de esto que escribimos, que no hable escondidas por los rincones ni el corazón de los niños, que no saben juzgar sobre cuestiones tan arduas, sino que escriba contra esto si se atreve. Y no solo me encontrará a mí, que soy el menor de todos, sino a muchos otros protectores de la verdad, por quienes su error será resistido y en su ignorancia será aconsejado. Sobre la unidad del intelecto contra los averroístas, conclusión. Entonces, dicho esto, continuamos con el video. Igual si quieres, Carlos, adelántale al 17, porque ahí como empieza a hablar de ciertos supuestos, ¿no? Muchos cuando escuchan críticas de las 5 vías dicen como 3 o 4 cosas muy, ¿cómo decirlo? De libreto, que ya me las sé así de memoria. Primera cosa, dicen, no, es que las 5 vías no son como argumentos completos ni la obra completa en sí, sino que son resúmenes. ¿Y eso qué significa? Porque, o sea, cuando te dicen que son resúmenes, te están tratando de dar a entender, no, que el argumento de la suma teológica no está en las 5 vías. Pero a ver, aquí hay 2 cosas. Una, todos somos unos pendejos Sí, por la palabra resumen, en donde un resumen, pues, ¿qué te pone? Lo más elemental de un argumento, ¿no? O estás abusando del principio de caridad para que a conveniencia blindes las 5 vías de críticas, diciendo, es que son un resumen. No, a ver, si Tomás de Aquino está haciendo un resumen de lo que quiere decir en las 5 vías, pues tienes que poner todo lo importante. A ver, si quieres aquí para... Ajá. A ver, voy a hablar. Mira, por lo que sé, digamos, a ver, las vías tomistas se encuentran dispersadas en varios textos, ¿no? En Suma Teológica, Suma contra Gentiles, en comentarios, por ejemplo, esos comentarios al Evangelio de San Juan, a las sentencias también. A muchos textos y muchos comentarios a las escrituras se encuentran de alguna forma las 5 vías, ¿no? Y podemos decir que las 5 vías son argumentos independientes, ¿no? Que cada uno, sí, nos lleva a inferir la existencia de Dios, ¿sí? Pero son de alguna forma independientes para Tomás de Aquino, ¿no? Aunque hay otras interpretaciones que quieren como unificarlas, pero yo diría que son argumentos que son independientes y que están obviamente desarrollados y totalmente pues terminados, ¿no? O sea, porque es un argumento, ¿no? Están basados en ciertos silogismos. Pero no sé, ¿qué quieres comentar, Carlos? Sí, ciertamente las 5 vías son argumentos que nos los encontramos dispersos por el corpus tomístico. Data de los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, es en el primer libro, entre la segunda
y la tercera distinción hasta este tratado enorme que es la Suma de Teología. Y aquí lo importante es preguntarnos por la causa final de un escrito. ¿Para qué Santo Tomás escribió la Suma de Teología? Entonces, dejemos que sea él mismo el que nos responde. Vamos a leer el prólogo a la Suma de Teología. Hemos detectado en efecto que los novicios, o sea, los que se están adentrando a la doctrina cristiana, a los neófitos, en esta doctrina se encuentran con serias dificultades a la hora de enfrentarse a la comprensión de lo que algunos han escrito hasta hoy. Es decir, autores como Alejandro de Ales, Pedro Lombardo, Pedro Abelardo, etc. Unas veces por el número excesivo de inútiles cuestiones, artículos y argumentos. Otras por el mal método con que se les presenta lo que es clave para su saber. Pues, en vez del orden de la disciplina, se sigue simplemente la exposición del libro que se comenta o la disputa que da pie tal o cual problema completo. Otras veces por la confusión y aburrimiento que los oyentes engendran las constantes repeticiones. Entonces, ojo aquí, porque va a escribir en primera persona. Confiando en la ayuda de Dios, intentaremos poner remedio a todos esos inconvenientes, presentando de forma breve, otra vez de forma breve, otra vez de forma breve y clara, si el problema tratarlo permite, todo lo referente a la doctrina cristiana. Entonces, no es algo que nos hayamos inventado gratuitamente, sino que básicamente son resúmenes, porque Santo Tomás ya tenía todo un repertorio literario y para qué había una necesidad de volverlo a repetir cuando se puede volver ir hacia lo que ya anteriormente se había escrito. Y no solo él, autores como Aristóteles, por ejemplo, en su Metafísica, a veces se remite a su opúsculo perdido sobre la filosofía, o se remite al tratado sobre la física, o de la realidad natural, o también Platón en sus diálogos como Las Leyes o La República, a veces se remite a otros tratados. Muy bien, entonces las 5 vías, cada una de ellas tienen una solidez, una validez inconmutable, que es independiente y se pueden defender racionalmente. Así que continuemos con lo que nos dice este compañero. Vamos ya. A nivel de método escolástico, ya que a lo mejor lo que viene detrás es redundante, es una explicación mayor, órale, se la podemos comprar a un Tomás de Aquino. Pero sí es importante agarrarte los textos de las 5 vías como palabras no definitivas, pero sí medulares para lo que él quiere decir. Por lo tanto, este argumento chafa de que es un resumen y entonces no puedes criticarlo, pues no, mándalo a la verga. Porque entonces ahí el culpable es Tomás de Aquino, que no se dio a entender con claridad. Y ahí no aplica principio de caridad. O sea, cuando hay un güey que intencionalmente te está hablando oscuro, pues chinga tu madre, ¿no? No se vale decirles que es un resumen. Es como el primer argumento aquí para blindar esto. Otro argumento aquí típico para blindar a las 5 vías es decir que esto como que apela a más textos de Tomás de Aquino y entonces hay que entenderlo mucho a profundidad antes de decir esto. Lo cual es verdad, ¿no? O sea, hay un montón de opúsculos, cartas, pergaminos, hay chiquillos que escribe Tomás de Aquino en torno a estas 5 vías. Eso es cierto. Sin embargo, volvemos al punto de que hasta qué grado puedes darle una permisión a un autor de hacer eso, de siempre estarlo defendiendo cuando hay una ambigüedad, ¿no? Eso es como algo importante. Muy bien, me gustaría aquí leer una cita de este gran tomista Cristian Ferraro, el cual escribe en su obra Las 5 vías, es en la segunda parte, en consideraciones ulteriores, dice así, Cristian Ferraro: las 5 vías dan inicio, fíjense que es el punto de partida, en la Summa Theologiae al tratado de Dea 1, y constituyen, por así decirlo, el solemne pórtico de todo el edificio. Su contexto es, pues, decididamente teológico. No obstante, hay que subrayar desde el inicio que siguen siendo estrictamente filosóficas y que se imponen en su fuerza concluyente independientemente de la fe, es decir, en virtud del solo ejercicio de la razón teorética que ellas solicitan, por lo que merecen una cuidadosa consideración.
No se puede negar en efecto que las demostraciones de la existencia de Dios acompañan todo el itinerario intelectual del angélico, con representaciones explícitas en cada una de sus etapas, sin pretender agotar todas las posibles referencias. Basta un simple vistazo al Corpus Thomasianum para corroborar esta afirmación. El primer tratamiento pertenece al Scriptum Super Sentencias, después además de algunas mención dispersas cuestiones disputadas sobre la verdad. Ya en el periodo de madurez hay, por ejemplo, complejas, pero no por ello menos interesantes, formulaciones, aunque estén notablemente ligadas a la física aristotélica, en la Summa contra Gentiles, una presentación muy breve y sintética en el compendio, otra muy interesante y fina en el comentario del Evangelio de San Juan, y una bastante popular al comentario del credo. Entonces, ahora bien, el motivo del lugar del privilegio sobre las demás propuestas asignadas a las de la Suma es de todo menos banal, y bastarán breves pautas para entenderlo. En efecto, la primera presentación, como lo vimos en el comentario de las sentencias, es juvenil y muestra claramente el influjo de las autoridades, por lo que ciertamente no tiene el valor de los escritos de madurez o de vejez de Santo Tomás. Al igual que todo autor, se suele dividir por periodos. Así tenemos al primer Wittgenstein y al segundo Wittgenstein, o al Heidegger joven, que es de Ser y Tiempo, y al Heidegger viejo, que es el de los cuadernos negros y el de las conferencias. O así también en el estudio de Platón se suele dividir por los diálogos socráticos, los diálogos transitorios, los de madurez y los de vejez. Entonces, teniendo estas indicaciones, es que vamos a tener una recta comprensión de las 5 vías tomasianas. Sin nada más que decir, me gustaría continuar el video. Dale. Y luego hay otra gente que te dice que pues esto no tiene que ver con cuestiones astrológicas, ¿no? Que te dicen, no, es que como que utilizar la física contemporánea para objetar algo, que ahorita vamos allá a meternos en concreto, para objetarle algo a las 5 vías, no tiene sentido, no tiene lógica, porque esto es metafísica, y una cosa es la metafísica y otra la física, la astronomía, etc. Y aquí volvemos al problema de las justificaciones, o más bien, de las divisiones arbitrarias, no justificadas. O sea, a ver, ¿de qué habla la metafísica al final del día? A ver, si habla de duendes, fantasmas, Jacobo Grimm, otras, así como otras realidades en un sentido así bien místico, chairo, raro, bueno, pues, si ese es el sentido de metafísica que le quieres dar al término, en efecto, pues sí, la física no tiene nada que ver con la metafísica. Pero si la metafísica habla de la realidad, y la física también quiere hablar de la realidad, entonces, ¿cómo por qué no funciona la metafísica? Igual, si quieres, ponle pausa, Carlos. Volvemos al talmudista, la trasnochada. No llegó al naturalismo coiniano, no llegó al... Ah, cabrón, va. Muy bien, vemos que este compañero está cometiendo lo que se conoce como una falacia ad ridiculum, que consiste en tomar una tesis de X persona y ridiculizarla, o sea, malinterpretarla, porque equipara a Dios, que ha sido estudiado durante la tradición filosófica de más de 2000 años. El primer inaugurador, en sentido estricto, es Platón, con sus leyes y con su Timeo, equiparándolo a los duendes, a los fantasmas, y eso es súper nada que ver. La metafísica es la disciplina que estudia al ente en cuanto en lente, sus primeros principios y las últimas causas. Y me gustaría leer lo que escribió Aristóteles, es su Metafísica, el libro cuarto, el capítulo 1. Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es, y los atributos que por sí mismo le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se identifica con ninguna de las denominadas particulares. O sea, si lo queremos poner en una teoría de conjuntos, tenemos básicamente este armazón, que sería todas las disciplinas que estudian una parcela de la realidad, y que sería la metafísica, que estudia toda la realidad, siendo un principio absoluto separado. Ninguna de las otras ciencias, en efecto, se ocupa universalmente de lo que es, en tanto que algo que es, sino que trata de seccionar de ello una parte, estudia los accidentes. De esta, así por ejemplo, las ciencias matemáticas. Y puesto que buscamos los principios y las causas supremas,
es evidente que estas han de serlo necesariamente de alguna naturaleza por sí misma. Y ciertamente, si también buscaban estos principios, quienes buscaban los elementos de las cosas que son, también los elementos tienen que ser necesariamente elementos de lo que es, no accidentalmente, sino en tanto que algo que es. De ahí que también nosotros hayamos de alcanzar las causas primeras de lo que es, en tanto que algo que es. Y esta es la definición de metafísica que va a sostener el doctor Angélico. Así que, muy bien. Sobre esto hay que hacer notar, como decía Cristian Ferraro en sus 5 vías tomasianas, hay que hacer notar que se trata en primer lugar de una abstracción, es decir, del resultado abstracto de una descripción fenomenológica. Esto es más que obvio, en efecto. Cualquiera sabe muy bien que no existe ni existirá jamás cuerpo alguno, por así decirlo, en estado libre, por lo que debemos añadir en segundo lugar que el principio se aplica precisamente dentro de un sistema de fuerzas que interactúan, que es precisamente la tesis de la primera vía. Incluso si se quisiese interpretar el movimiento en términos estrictamente físico-newtonianos como un estatus, ningún cuerpo no viviente sería capaz de autosustraerse a este estado, si no es bajo el influjo de otro. En otros términos, quid movetur ab alio movetur. Pero si luego algún hipotético objetor quisiese imaginar un cuerpo completamente solo, en medio de la nada que se mueve al infinito desplazándose sin cesar, entonces resulta difícil refutar tal capacidad de fantasía, de lo que uno se maravillará sin duda, desde el momento en que si no hay espacio, no habrá posibilidad alguna de desplazamiento, porque en la nada nada se mueve, y si el objetor no se da cuenta de esto, resultará del todo imposible dialogar, porque habrá demostrado no entender cuáles son las afirmaciones contradictorias, y en qué casos el predicado destruye el sujeto, haciendo imposible hasta el más elemental uso de la gramática. Entonces, que por un físico o por un observador no preparado en las reflexiones ulteriores filosóficas no tenga este conocimiento, no le da la licitud para que venga a confundir y hacer estas caricaturas que la metafísica es el estudio de duendes, de fantasmas, de quimeras. Entonces el problema es del objetor y no propiamente del metafísico que se encarga de esta disciplina. Igual, para comentar algo, como dijo de forma un poquito técnica aquí nuestro amigo Carlos, ¿no? La metafísica es ciencia del ente en tanto que ente. Y ciencia de las primeras causas y primeros principios. Entonces, la física estudia una parcela de la realidad. Y claro, tiene ciertos presupuestos metafísicos que la metafísica describe, ¿no? Y en este caso, la física de Aristóteles era más bien era esto, filosofía de la naturaleza, y hoy entendida contemporáneamente como metafísica de la ciencia, ¿no? Porque estudiamos al ente en tanto que ente móvil, ¿no? ¿Y quiénes estudian al ente en tanto que ente móvil? Pues las ciencias, ¿no? En este caso, biología. Por ejemplo, casi todas las ciencias ya están matematizadas, ¿no? Y hay como ciertas estructuras matemáticas llamadas ecuaciones diferenciales, ¿no? Y esas ecuaciones diferenciales describen de alguna forma el cambio, sea cualitativo o cuantitativo, de un objeto o de un ente. Entonces es interesante, ¿no? Como por ejemplo, aquí respondiendo a lo que dice Kuda, ¿no? Dice, pero si la metafísica es sobre la realidad, ¿por qué la física así? A ver, la metafísica, digamos, estudia la realidad en cuanto a realidad, ¿no? O sea, estudia a todo, básicamente, a la estructura fundamental de la realidad, pero la física estudia una parcela de la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las demostraciones en metafísica son en base a reducciones al absurdo. Sí, por ejemplo, tú no puedes negar que las sustancias existen porque si no existieran, tú no existieras, ¿no? Básicamente así es. Entonces, es como la metodología metafísica es muy diferente a la física, ¿no? Y se basa en reducciones al absurdo. Y otra vez, hay una cosa que también yo quiero citar aquí del libro de Luis Ángel González, de Teología Natural, ¿no? Que cómo partimos, ¿no? El ascenso metafísico hasta Dios, cito, tiene su inicio siempre en la consideración de las criaturas, en cuanto a entes causados, que están reclamando una causa incausada. O sea, se parte de las criaturas, ¿no? Para empezar, o sea, se parte de lo que vemos, ¿no? Y eso es lo que si agarramos a las mejores teorías científicas, ¿no? Hay presupuestos metafísicos que obviamente esas ciencias no demuestran, ¿no? Decir un electrón es un individuo,
¿no? Bueno, sé que hay ciertas interpretaciones en cuántica que lo hacen difícil, pero un electrón es un individuo, una molécula es un individuo, un caballo es un individuo, ¿no? Una nube es un individuo, y estas cosas las estudia las mejores teorías científicas, y claro que tienen presupuestos metafísicos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Exacto, muy bien. Ahora me gustaría, para terminar, leyendo el prólogo que hizo Santo Tomás al comentario a la metafísica de Aristóteles. Aunque el sujeto de esta ciencia sea el ente común, sin embargo se dice toda de aquellas cosas que están separadas de la materia según el ser. Y la razón por qué se dice que se separan según el ser, no solo aquellas cosas que nunca pueden ser en la materia, como Dios y las sustancias intelectuales, sino también aquellas que pueden ser... Bienvenido a Pensamiento en Llamas. Perdón, es Carlos, sí. Igual, o sea, bueno, creo que quiero enviarle un mensaje. A ver, Pensamiento en Llamas, igual si quieres, pues, ojalá te des el tiempo de leer, ya de forma respetuosa. No somos estudiantes de filosofía, ¿no? Y queremos, de alguna forma y con todo respeto, enseñarte lo que es Tomás de Aquino, ¿sí? Y si rechazas de forma tácita esto, es porque simplemente estás sesgado y hay como ciertos sesgos en ti, ¿no? Igual, vimos tu video, vamos a ver tu video, vamos a reaccionar, ¿no? Y vamos a responderte. Espero que hagas lo mismo con esto, y si lo rechazas de forma, o sea, sin razón, de forma gratuita, creo que es irracional, ¿no? Pero bueno, bienvenido, disfruta tu estancia acá y Dios te bendiga. Dale, Carlos. Muy bien, básicamente la metafísica es el conocimiento de la realidad según sus causas ulteriores y responde a las inquietudes más profundas del espíritu humano, pues como señala Aristóteles al inicio de su metafísica, todos los hombres por naturaleza desean saber, empero, a pesar de ser ciencia eminente, se dirige también a aquello que de algún modo es poseído de forma precientífica, y es lo que hace Aristóteles en el primer libro de la metafísica, es en el capítulo 3, analizando lo que dijeron sus predecesores sobre las causas, tales de Mileto, Anaxágoras, Anaxímenes, Empédocles, Demócrito y posteriormente Platón, por lo que al mismo tiempo es la disciplina más difícil porque nuestro conocimiento parte de los 5 sensores, empero no se queda únicamente ahí, como señala el buen Leibniz en sus nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Así que, dicho esto, me gustaría continuar con el video de nuestro compañero. Dale, Carlos, dale. Rollo de el giro a la música, ¿no? Siguen manteniendo estas divisiones arbitrarias y en realidad muy artificiales de física por allá, ciencia por acá. ¿Por qué? O sea, si esto de estudiar la realidad y el mundo, pues ¿de qué importa de dónde viene el discurso? Que si viene de la o de la física. Eso no es relevante, ¿sí? Son distinciones arbitrarias que los mismos tomistas luego llegan a emplear para blindarse de la ciencia contemporánea. Y eso no se va a valer en esto que vamos a decir a continuación. Muy bien, aquí no se vale generalizar y decir que los tomistas en una serie contemporánea, en un contexto reciente, nos desligamos de la ciencia. Pues bien, yo conozco a varios tomistas que saben mucho de física y de cuestiones muy recientes de este siglo, y por mencionarlos, nos encontramos con Edward Fesser, el cual publicó un excelente libro en el 2019, Aristotle Revenge. La venganza de Chipresi. Study About Biology. Luego tenemos a Cristian Ferrero, quien está muy bien preparado para la física, o también tenemos al tomista Dante Urbina, de tal suerte que no se puede generalizar y decir que únicamente nos dedicamos a puras elucubraciones y despreciamos la ciencia. Exacto. No sé, ¿te gustaría decir algo? Sí, algo breve, ¿no? El libro de Edward Fesser, de la venganza de Aristóteles, es muy interesante, ¿no? Porque de alguna forma Edward Fesser está unido a ese contexto anglosajón de la metafísica analítica, ¿no? Sobre todo con el realismo estructural óntico, con el realismo científico, ¿no? Con filósofos de la mente, o sea, hombres como David Armstrong, como David Chalmers, como Nancy Cartwright, ¿no?
y muchos más, ¿no? De este giro realista, ¿no? Que se dio post Círculo de Viena, que es el realismo científico. Entonces critica todas estas posturas, ¿no? Empezando con el realismo estructural óntico, y etcétera, ¿no? Entonces dice cómo es que Aristóteles sigue siendo tan vigente hoy en día, ¿no? Y cómo es que es tan relevante hoy en día. Obviamente, o sea, aquí ven los comentarios, ¿no? Que si Tomás de Aquino, que si la ciencia, o sea, que si la ciencia moderna de su tiempo, ¿no? Porque no podemos hablar que sea ciencia moderna, ¿no? Porque el término ciencia en la escolástica era un término general, era un término para describir metafísica, bueno, filosofía y ciencias particulares, ¿no? Pero el punto es que la protociencia moderna, ¿no? O las pequeñas ciencias especiales, ¿no? En la época de Tomás de Aquino, pues eran falsas, ¿no? Pero los razonamientos, vía reducción al absurdo de la metafísica, siguen siendo tan, pero tan vigentes, ¿no? Entonces, como dijo Carlos, ¿no? Hay muchísimos hombres que la verdad es que saben mucho de ciencia, ¿no? Y critican al naturalismo, ¿no? O sea, saben de lo que hablan, critican al naturalismo, que es la postura que parte para hacer metafísica de las mejores teorías científicas, ¿no? Obviamente es muy plausible, pero es generalizar y decir, los tomistas no saben sobre ciencia, cuando no citas a ninguno, ¿sí? Cuando no citas a ninguno, pensamiento en llamas. Entonces, pero bueno, vamos a seguirle, Carlos. Dicho todo eso, ahora sí vamos al análisis minucioso de las 5 vías, ¿sí? Pero es, miren, 1 hora 21 minutos. A ver, creo que alguien donó, entonces rápido, para que no diga, si quieres, adelántale unos... cabrón. No olviden el like. Para... Ok. Rápido. Entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, no hay que perder de vista esta distinción clásica de potencia-acto, ¿no? Entonces decimos que un árbol existe en potencia en una semillita hasta que pues ya efectivamente la semilla germina y sale el árbol, ¿no? Entonces, el ser potencial es el que todavía no existe, pero podría existir, y el ser en acto es el que está existiendo, ¿no? Podríamos así explicarlo de una manera muy esquemática, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un tema muy delicado con el rollo del movimiento, donde pues sí, Tomás de Aquino no se va a poder sostener bajo ninguna circunstancia, bajo la ciencia contemporánea. A ver, tú, páusalo. Páusalo. O sea... Es increíble, ¿no? Porque en este giro aristotélico hay una gran cantidad de filósofos que se llaman a sí mismos realistas disposicionales, ¿no? Por ejemplo, y esto empieza, es que esto es chistoso, porque empieza en filosofía de la ciencia. O sea, empieza con Putnam, con el realismo científico, empieza con Smart, JJ Smart, empieza con Starry Silos, ¿no? De aceptar la existencia de entidades inobservables, ¿no? Presupone algo así como la modalidad, ¿no? Este estudio filosófico de lo que es posible y necesario, ¿no? Entonces, es chistoso porque muchísimos filósofos, ¿no? Incluidos Nancy Cartwright, Mario Bunge, hablan de que esta distinción acto-potencia es bastante actual, ¿no? Hoy, filósofos contemporáneos a las propiedades de un ente, por ejemplo, el electrón, les llaman capacidades, propensiones, disposiciones, potencialidades, ¿no? Y estas potencialidades, estas capacidades se pueden actualizar de acuerdo a ciertas circunstancias, ¿no? Y es lo que dice Nancy Cartwright en su libro, Las leyes de la física mienten, cómo las leyes de la física mienten, ¿no? Entre otros libros, ¿no? Obviamente el título es polémico, pero no tiene nada que ver con lo que creen, ¿no? Sino que es más bien cómo las leyes fundamentales de la física son falsas, pero son empíricamente adecuadas. Una discusión en filosofía de la ciencia, pero la distinción acto-potencia se sostiene y se sostiene muchísimo, ¿no? Vean sobre realismo científico y metafísica y se van a dar cuenta de lo que hablo. No sé si quieres comentar algo, Carlos. Sí, por la parte de la filosofía continental nos encontramos con Heidegger, en el cual en sus cuadernos negros y sus ponencias que dio sobre la verdad, sobre la lógica o sus hitos, si no me equivoco, están por Alianza Editorial. También sigue utilizando estos términos de potencia, también sus alumnos, como Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Hilary Putnam, y también de la Escuela de Frankfurt. En la segunda y en la tercera generación nos seguimos encontrando
fuertemente con esto. También está Simone de Beauvoir en La mujer rota, el sexo destronado. Todavía son términos, nociones que nos seguimos encontrando en autores bastante recientes. Y en el siglo XXI, pues autores como Edward Fesser, Enric, Cristian Ferraro, Gregory Dolan, Jan Arsten, Ángel Luis González, etc., etc., por lo que no es algo que ya únicamente se quedó en el siglo XIII, y ahorita estos tomistas trasnochados están abusando de estos términos, de tal suerte que están jugando con ellos para sus cosas. No sé si quieras comentar algo. No, creo que es todo. No sé si vamos a darle con el video para a ver qué más cosas tiene. Movimiento a nivel aristotélico se entiende un acto que pasa, digamos, el movimiento en el sentido aristotélico se entiende como el paso de la potencia al acto, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, por ejemplo, cuando decimos que unos troncos de leña se ponen fuego, es porque el fuego ya existía como en potencia en los tronquitos de leña y alguien tuvo que producir el movimiento que hizo que cambiara el tronquito a fuego, ¿no? Que sería pues el ser humano ahí que le aventó el cerillo, etc. Entonces el argumento sí está muy mapeado y cableado por este rollo de la potencia y el acto aristotélico, ¿no? Entonces, a ver, te dices, es que mira, todo al final del día está en movimiento porque todo está cambiando, ¿no? Entonces... Muy bien, esto es algo falso, ni Santo Tomás ni los tomistas sostenemos que absolutamente todo está en movimiento. Lo que decimos es que hay algunos entes que están en movimiento, básicamente todos los entes que comenzaron a ser llegados aquí. Las palabras clave que usa Santo Tomás en la Suma de Teología y en otros apartados del Corpus Thomisticum son moveri, movens, movetur, movere, potentia, actus, ens, procedere in infinitum primum movens. Entonces es menester tener en el radar el término movetur, ya que la premisa omne quod movetur ab alio movetur es una inducción completa. El lector perspicaz se habrá dado cuenta del doble uso de movetur, de tal suerte que hay dos traducciones posibles, empero una es correcta. Entonces se puede formular todo lo movido es movido por otro, que es la voz pasiva, o voz activa. Todo lo que se mueve es movido por otro. Entonces optamos por la segunda en virtud de eximirse de una tautología presente en la voz pasiva. Entonces, como decimos, tenemos que Santo Tomás lo que sostiene es en el análisis teórico es que hay una realidad del movimiento que básicamente no se puede negar y es de lo más obvia, no se puede demostrar. En el caso de quien lo niegue, sería una planta que se limitaría a mover el dedo, como señala Aristóteles en su Metafísica. Entonces, la vía toma nota, por tanto, de esta realidad y aprovecha el hecho innegable de que trata de cosas que se mueven, a lo que escribe Cristian Ferraro en las 5 vías. Entiéndase bien, porque no se ha dicho de cosas que mueven, que hay cosas de tal tipo podrá ser también cierto, pero no es esta la afirmación desde la que se mueve la vía. El punto de partida es pues muy preciso. Tampoco se afirma que todo se mueve. Desde el momento en que esto no es constatable inmediatamente a partir de los sentidos, se afirma solo que algunas cosas se mueven, lo mínimo para negar contradictoriamente la negación del movimiento. Se trata además del movimiento como se encuentra realizado o más bien realizándose. Esto es lo que se conoce como fieri, que se traduciría al español en proceso. Así, varios de ustedes están en proceso de escuchar todo este video y algunos seguro están cursando algunos estudios formales en licenciaturas en ciertas cosas, es decir, en su efectiva concreción, de modo que el punto de partida no es una abstracción, no es la noción de movimiento. Ahora bien, continúa Cristian Ferraro. De aquí resulta la premisa, todo lo que se mueve lo hace en virtud de otro. Esto no es ahora un dato de experiencia. Al contrario, es una certeza filosófica, de orden teorética y propiamente inteligible.
Nótese que ahora se está pasando de la constatación de la presencia del movimiento de algunas cosas a la afirmación de que todo lo que se mueve lo hace en virtud de otro. Con este pasaje a todo también se ha pasado a abrazar todo tipo de mutación, según toda la gama ascensional, de los movimientos más imperfectos a las mutaciones más perfectas. Así que mutaciones más perfectas, ¿cuáles son? Son las que nos pertenecen a nosotros como vivientes racionales y nos caracterizan de todos los demás vivientes y de los objetos inanimados, que es la inteligencia y es discurrir. Así, por ejemplo, todo libro tiene autor. El Parménides es un libro, por lo tanto, tiene un autor. Este es un movimiento que pertenece a nuestra ratio, a lo que propiamente somos. Entonces, continúa Cristian Ferraro. Según toda la gama ascensional, desde los movimientos más imperfectos a las mutaciones más perfectas. Además, el movetur latino, a partir del análisis filosófico, exige ulterior pasaje al moveri. Moverse es en realidad ser movido. Dado que se trata de una certeza intelectiva, la premisa debe ser, por tanto, sostenida. No sé si quieres comentar algo. No, todo bien. Entonces, para que algo sea, pues necesitas de un agente externo que produzca el movimiento. Y eso lo podemos conceder, ¿no? Como, pues sí, mira, si yo muevo la mano es porque yo me estoy moviendo. Pero noten, toda la totalidad del cosmos se estaría también moviendo porque está mutando, está cambiando, pasa constantemente de potencia, acto, ¿no? Y entonces te va a decir Tomás de Aquino, pues detrás de se mueve, hay una cosa que lo está moviendo. Y esta cosa a su vez se puede estar moviendo por otra, y luego por otra, y luego por otra. Y esto te lleva a una regresión al infinito. Y te va a decir Tomás de Aquino, pues eso no es posible. Entonces, tiene que existir necesariamente un primer motor, ¿no? Algo que ocasiona el movimiento de todo lo demás. Y luego concluye, y ese primer motor, todos lo entienden por Dios. Fuerte, ¿no? A ver, por partes. O sea, como que la primera pregunta aquí que te puedes hacer es, si este tipo de maniobras argumentales de prohibir regresiones al infinito, ¿en qué están justificadas, no? Muy bien, vayamos por partes porque él definió movimiento como habitualmente se dice que es el tránsito de la potencia al acto, lo cual es cierto, pero es muy limitado. Entonces, el movimiento, como lo define Aristóteles en su Física, en el libro 2, es el acto del ente en cuanto está en potencia por medio de algo que ya está en acto. Entonces, el movimiento es un acto, pero es un acto que radica necesariamente en la potencialidad del sujeto al que pertenece. Muy bien, y esto con un ejemplo. Yo ahorita no soy un doctor en economía por la Universidad de Stanford, pero tengo la potencialidad de serlo en virtud de que haga la currícula y lleve todo el plan de estudios, mi tesis doctoral y finalmente reciba dicho grado académico. Entonces, lo que se mueve, precisamente en cuanto se mueve, es afectado por el movimiento. Entonces hay que decir que es potencial. Yo otra vez estoy en potencia de ser un doctor en economía. Entonces, tenemos dos polos opuestos, que son la potencia y el acto. Es el caso de lo que mueve en cuanto mueve está en acto. ¿Y quién es el que me da este grado de doctor en economía por Stanford? Pues los que ya están en ese grado. Me dicen, vamos a que hagas una tesis doctoral, me hacen una prueba y de ahí son ellos quienes me lo dan. Entonces, continúa Cristian Ferraro. Ahora bien, una cosa podrá perfectamente encontrarse simultáneamente en acto y en potencia respecto a diversos referentes. Sin embargo, no podrá en absoluto encontrarse en acto y en potencia al mismo tiempo respecto al mismo referente y bajo el mismo punto de vista. Pensemos en una mujer que se llama Z. Entonces, está embarazada. Puede estar simultáneamente en potencia, estar embarazada
y actualmente embarazada, claramente no, o se es embarazada o no se es embarazada. Con lo que continúa Cristian Ferrero. Sin embargo, no es posible que la regla se encuentre en potencia y en acto al mismo tiempo y en el mismo sentido. El agua de la olla calienta la pasta, pero está calentada por el metal que es calentado por el fuego. La pasta no calienta el agua, ni el agua al metal, y mucho menos el metal al fuego. Resulta muy claro, por tanto, que lo que se mueve debe necesariamente ser movido por algo que mueve, y que no puede en absoluto tratarse de la misma realidad bajo el mismo punto de vista. Lo que se mueve en cuanto afectado por el movimiento y el motor en cuanto confiere efectivamente movimiento deben por fuerza distinguirse. Entonces tenemos dos entes realmente distintos, que es el agente, fíjense que empieza con A porque está en acto, y el paciente, fíjense que empieza con P porque está en potencia pasiva para recibir un acto ulterior. Entonces, dime, ¿te gustaría comentar algo? No, pero hay como, hay algo interesante, ¿no? Que está entre la distinción entre series causales per se y series causales per accidents, ¿no? Si no, o sea, si no entiendes esas dos cosas, estás perdido, ¿no? La verdad que sí, es nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, a ver, pensamiento en llamas, di algo racional, en serio, di algo racional, es que no. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Creo que lo que dijo Carlos es hablar de forma técnica y de forma bastante adecuada acerca de lo que es la primera vía y los presupuestos aristotélicos, ¿no? Y segunda, ¿no? Esta cuestión de distinguir esas series causales, porque casi nadie las distingue, y por eso es que se van con que las vías tomistas tienen series causales que son horizontales, al igual que lo que es el argumento cosmológico Kalam, pero eso es totalmente falso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir ahora con el video, Carlos. Dale, porque aquí vamos a refutar. O sea, ¿cuál es el problema que tiene Tomás de Aquino con el infinito? Lo que pasa es que en el contexto medieval, el infinito es algo irracional. O sea, pensar en el infinito es algo que no tiene ni forma, ni fin, nada. Entonces, pues, quién sabe qué chingados estás hablando. X, es pura paja mental. Es lo que te van a decir los medievales. Entonces, pues él, en textualesco, pues dice, pues sí, evidentemente, ¿no? O sea, pues algo no se puede estar moviendo por otra cosa y otra hacia el infinito. A ver, volvemos pues, al tema para. de que pues, no hay que quedarnos en el trasnoche. Ok. Sí, muy bien. A ver, Carlos, déjame, Miami Flair, por favor, no hagas ese tipo de comentarios, por favor, te lo juro. No hagas ese tipo de comentarios, neta, no son de buen gusto. La verdad es que hay muchas preguntas, muchos comentarios extraños, ¿no? De probablemente fanáticos de pensamiento en llamas o probablemente antitomistas o antiteístas, ¿no? Creo que más adelante vas a hablar pensamiento en llamas sobre que, es que la teoría de conjuntos ya domina el infinito, pero es que ese no es el punto, ¿no? Ese no es el punto. O sea, el punto no es que sea racional hablar de, o sea, incluso podemos hablar de una obra. ¿Cuál es la obra en donde Tomás de Aquino habla acerca, digamos, de que incluso el inicio del mundo puede ser eterno? ¿Cómo se llama esa obra, Carlos? Sobre la eternidad del mundo contra los murmurantes. ¿Puedes explicarlo brevemente qué dice ese libro? Sí, este es un opúsculo de alrededor de 40 o 50 páginas, dependiendo la edición. Entonces, el argumento de este tratado es que el universo en sí mismo puede ser eterno, temporalmente considerado en una línea horizontal. Sin embargo, va a requerir de una causa ulterior que lo haya comenzado y que lo siga sosteniendo. Un principio absoluto separado que es Dios. Entonces, lo que nos dice Santo Tomás en este opúsculo es que se puede proceder al infinito en las series de causas per accidens. Sin embargo, no se puede proceder al infinito en la serie de causas esencialmente subordinadas al presente. Entonces, Santo Tomás lo trató muy bien en la exposición sobre el libro de las causas. Es en el primer apartado o primera proposición,
en el cual dice, en efecto, el fin es causa en tanto cuanto mueve la causa eficiente a obrar, y así en la medida que tiene razón de motor, pertenece en cierto modo al género de la causa eficiente. Por otra parte, si en cada uno de los géneros de causas se investiga, si lo dicho anteriormente se presenta verdaderamente todas las causas ordenadas del modo que sea, es evidente que no. Esencialmente, cuando la intención de la causa primera hace referencia al último efecto, pasando por todas las causas intermedias, como cuando el artesano mueve la mano y la mano al martillo que extiende el hierro golpeado, el que dirige la intención del arte. Accidentalmente está, en cambio, cuando la intención de la causa solo se dirige al efecto próximo. Está fuera de la intención del primer eficiente el hecho de que, nuevamente, por ese efecto se realice algo distinto, como cuando alguien enciende un cirio, está fuera de su intención el que nuevamente ese cirio encienda otro y así sucesivamente. Lo que sucede fuera de la intención decimos que existe accidentalmente. En las causas ordenadas accidentalmente sucede al revés, pues el efecto que es producido esencialmente por la causa próxima es producido accidentalmente por la causa primera, ya que existe fuera de la intención de esta última. Lo que sucede esencialmente es mejor que lo que sucede accidentalmente, y por esto dice claramente la causa universal que es causa esencialmente. Primera proposición, comentario al libro de las causas. Muy bien, excelente. Entonces, si quieres, vamos a continuar, Carlos, vamos a continuar. Porque no va a ser hasta que empiece a existir la teoría de conjuntos en donde se empieza a distinguir lo ilimitado de lo infinito, donde se empieza a distinguir también con la misma noción del límite de Leibniz, que sobre todo, y más que nada con conjuntos de Zermelo Frenkel, te vas a dar cuenta que el infinito no es irracional. Sí se conoce actualmente. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema que hay detrás de este rechazo de un movimiento infinito? O sea, ¿por qué este rechazo con el infinito? ¿En qué se justifica? Pues en nada, realmente. Porque si tú me dices que es irracional, no lo es. A tal grado que tienes teoría de conjuntos y puedes manejar el infinito sin ningún problema. Si fuera irracional, ni siquiera lo podrías manejar conceptualmente con matemáticas. Entonces, este argumento chafea en ese sentido. No te justifica ulteriormente por qué no puede haber un movimiento que se siga hasta el infinito. ¿Sí? O sea, esto al final del día termina apelando a una cuestión del contexto medievalesco, ¿no? Que dice que el infinito es irracional, pero no lo es al final. Por eso los argumentos que ustedes van a ver aquí en las 5 horas que terminan apelando a un rechazo, a una regresión al infinito, no va a ser un buen argumento, porque presupone que todo es irracional. Pero si lo fuera, de nuevo, no tendrías algo como teoría de conjuntos. Entonces, es chafa el argumento. Muy bien, no es necesario remitir a filósofos del siglo pasado porque precisamente fueron los escolásticos quienes trataron este tema del infinito en pos de las obras de un panteísta como Escoto Eriúgena o David de Dinant. Entonces, como señala Santo Tomás en la cuestión 7 de la primera parte de la Suma de Teología, hay que tener presente que se llama infinito aquello que no tiene limitación. O sea, no se necesita apelar a una teoría de conjuntos así sumamente detallada. En cierto modo, la materia está delimitada por la forma y la forma por la materia. Por una parte, la materia está delimitada por la forma, porque antes de recibir una sola forma que la determinara, está en potencia para poder recibir muchas. Por su parte, la forma está delimitada por la materia, porque en cuanto a forma puede adaptarse a muchas cosas, pero al ser recibida en la materia se convierte en la forma concreta. Entonces, puesto que el ser de Dios subsiste por sí mismo, es el ens per essentia y no está contenido en otro, por lo cual es llamado infinito. Entonces, nuevamente, sobre las causas esencialmente subordinadas en el presente, Santo Tomás sostiene o escribe en la primera parte de la Suma de Teología, cuestión 46, artículo 2, respuesta a la objeción 7. Leo. En las causas eficientes es imposible proceder hasta el infinito, pues se multiplicarían indefinidamente las causas
requeridas para la producción de algún efecto. Ejemplo, que la piedra sea movida por el bastón, este por la mano, y así ad infinitum. Pero no es imposible que accidentalmente unas causas dependan de otras indefinidamente, de modo que todas las causas que se multiplican indefinidamente equivalen a una sola cosa. Ejemplo, el carpintero usa accidentalmente muchos martillos porque se van rompiendo uno tras otro. En este caso resulta claro que es solo accidental usar un martillo después de otro. Lo mismo sucede cuando un hombre engendra a otro después de que él ha sido engendrado, ya que engendra en cuanto que es hombre y no en cuanto que es hijo de otro hombre. Todos los hombres que engendran tienen un mismo rango en la escala de las causas eficientes, por lo que nos encontramos en una línea horizontal. Están los objetos inanimados, los vivientes y los vivientes racionales. Y continúa. Esto es, son agentes particulares, por tanto no es imposible que el hombre engendre al hombre indefinidamente. Esto será imposible si la generación de tal hombre dependiera de otro hombre y de uno de los elementos y del sol, y así hasta el infinito. Muy bien, llegados a este punto, ¿te gustaría decir algo? No. Bueno, digamos, tal vez más adelante, pero igual, si quieres continuamos, Carlos. Yo quiero de identificar primer motor con Dios. O sea, a ver. Ok. Creo que iba a decir algo que sí, está muy No raro. se sabe exactamente qué sea el primer motor aristotélico. Puede ser un planeta, puede ser un agujero negro, puede ser el Big Bang, ¿no? Este es lo que suelen decir muchos tomistas. No, es que recuerda que es un resumen y entonces Tomás de Aquino me lo va a explicar más adelante. ¿Pero por qué no lo hace aquí? ¿A qué le costaba al cabrón? ¿Por qué un planeta no puede ser el motor inmóvil? Carlos, ¿tú qué piensas? Muy bien, no puede ser el motor inmóvil porque un planeta, ¿qué es? Es un objeto inanimado por lo que está compuesto de potencia y acto. Y el motor inmóvil es aquel que es acto puro, o sea que habría una contradicción en términos. Además de que el motor inmóvil debe ser aquel que tiene todas las perfecciones en grado sumo y en las cuales convergen, por lo que no hay una composición, sino que todos sus atributos se identifican con uno solo, que es lo que se conoce como el atributo de la simplicidad divina. Sobre la simplicidad divina, escribí en... Igual, también para como complementario ahorita que nos explique sobre su escrito Carlos, también es que un planeta está compuesto de materia y forma, ¿no? La materia, si no me equivoco, es principio de movimiento o de cambio o algo por el estilo, igual que Carlos me corrija, pero el punto es que Dios es forma pura, ¿no? Las cosas están compuestas de materia y forma, pero un planeta ni el Big Bang pueden ser el motor inmóvil porque precisamente no, tiene que ser forma pura, porque tiene que ser acto puro, no tiene que tener mezcla de acto y potencia, ¿no? Entonces, el motor inmóvil necesariamente no tiene que ser cuerpo, no tiene que ser Big Bang, ni nada de eso. Carlos. Exacto, es muy cierto. Entonces, es menester que expliquemos la primera vía. Dios es la causa totius esse o la causa de absolutamente todos los entes. Es el principio absoluto separado, por lo que no es meramente como parte de una serie innumerable cuantitativamente, sino primero cualitativamente en el orden del ser. O sea, es la fuente metafísica primaria del movimiento metafísico, sin causa de todo lo demás. ¿Qué es? Lo que no tiene causa de su ser no es actualizado por otro, y lo que no se actualiza no tiene potencialidad, pues la potencialidad para la actualización es una condición para ser actualizado. Entonces Dios, como la causa sin causa de todo lo demás, es que simplemente no es. Entonces, ¿cómo sabemos de que el primer motor inmóvil es Dios? Esto lo sabemos en virtud de que es acto puro, y dado que el acto es perfección que pertenece al orden del ser, este ser, al constituirse actos puros, debe tener en sí toda la plenitud del ser. De manera didáctica y provisional, 100% ser. Esto se desprende de lo que se ha recorrido mediante la resolución, secundum rem, y esto es lo que llamamos Dios. Además hay que ver que Santo Tomás está escribiendo en un contexto
cristiano, en resumen, lo que hace es investigar la causa, quiere explicar el por qué hay movimiento en el mundo, siendo necesario que haya un ser que posee los atributos divinos clave, es decir, Dios. Y muy bien, muchos podrán decir de que se trata de un dragón, como esto de Bertrand Russell o de Carl Sagan. Imagínate que tengo un dragón en mi cochera y no lo puedes ver, pero no lo puedes ver porque resulta que es invisible, y resulta que no lo puedes sentir porque es incorpóreo, y resulta que lo sabe todo en virtud de su omnisciencia. Y así, entonces, básicamente es Dios, solo que tú, para no creer en esta realidad, le pones otra etiqueta. No sé si quieras decir algo. No, hasta aquí no, creo que hay que seguir, Carlos. Gracias. Y más allá de eso, de que él le costaba al cabrón, es que hay un movimiento negativo sospechoso que va a ser uno después, que tiene que ver con la relación de igualdad es A es B. O sea, Tomás de Aquino te va a dar una descripción de atributos, ¿no? No, que pues Dios tiene este atributo, y luego tiene este otro atributo, que la omnipotencia, que... todo. ¿Ok? No se sigue que esa descripción de atributos sea el primer motor. Pero Tomás de Aquino te va a decir que sí lo es, porque básicamente para este cabrón, una descripción de... O sea, a Tomás de Aquino no diferencia entre descripción de atributos y el nombre de los objetos. Algo que sí se va a poder diferenciar con quién, con Bertrand Russell. Muy bien, aquí nos encontramos con una falacia de anacronismo, y es básicamente usar una terminología contemporánea y aplicarla en autores que nos precedieron por siglos o por milenios, y dado que no usan la misma terminología que nosotros, entonces están equivocados. Es como tachar a Platón porque no usó el término contrato social en la República, o decir que Santo Tomás estaba mal porque no conocía estos dos conceptos. O sea, vamos, la filosofía también se enriquece en virtud de la riqueza de los idiomas, y es que no se puede entender un autor si usamos las mismas etiquetas que nosotros. Por ejemplo, no es que Platón era un tonto porque no conocía los carros. Ah, pero en el diálogo el Fedro menciona el mito del carro alado. Entonces, Platón estaba equivocado. Pues bien, aquí se está jugando con una ambigüedad, porque no es el mismo término, sino que es un término equívoco, porque el carro, ahora como se entiende, es una unidad orgánica, mecánica, y en ese contexto de la antigua Grecia era un instrumento bajo el cual era movido por los caballos, así que es una falacia de anacronismo. No sé si quieras decir algo. Sí, va como a, sí, a intentar como contrastar, o no contrastar, sino decir, a ver, Russell lo hizo mejor que Tomás de Aquino porque utilizaba esta distinción lingüística en filosofía del lenguaje, pero también hay algo muy interesante, y es que hay una filósofa que se llama Eleonore Stump, que también es tomista, y habla acerca de cómo el término sentido y referencia sirve muchísimo para hablar acerca de los distintos nombres de Dios. No sé si recuerdas esto, Carlos, más o menos. Ajá. Sí, sí lo recuerdo. Esto lo trata el doctor Angélico, es en la Suma de Teología, la cuestión 13, y básicamente nosotros, para hablar de Dios, hay tres términos, que son los analógicos, los equívocos y los equívocos. Entonces, los analógicos es cuando tenemos una palabra y la aplicamos a dos contextos diferentes y tienen alguna semejanza y alguna diferencia. Piénsese en el término valiente. El término valiente puede ser usado para un león, y así decimos que cuando la mamá leona defiende a sus crías es valiente, y también puede ser usado para el soldado que salvaguarda la patria. Luego tenemos los términos unívocos, los cuales es la misma palabra en el mismo sentido. Piénsese en sabiduría y sabio. Muy bien, sabiduría es una perfección limitada que se puede perder
y volver a adquirir. Entonces, esto claramente no le puede pertenecer a Dios, este término unívoco, en virtud de su inmutabilidad absoluta. Es ahí cuando nosotros usamos una analogía. Dios es sabio por esencia, de tal suerte que no se puede acrecentar ni disminuir, ni siquiera puede desaparecer. Y también nos trata Santo Tomás en la Suma contra los Gentiles, en el primer libro, en el capítulo 34, el cual escribe así. Ok. Veamos. Ahorita vamos a esperar a Carlos. Nada más voy a hacer como un comentario. Son preguntas interesantes las que a veces hacen, nada más que vamos con pedirles al final, ya dentro de una media hora, igual para no incrementar tanto el tiempo, para que dejen sus preguntas, les vayan formulando y ya al final las respondamos, ¿no? Pero bueno, Carlos, adelante. Va. Más, en dicha predicación analógica, unas veces el orden es idéntico con respecto al nombre y con respecto a la cosa y otras no. Pues el orden nominal responde al orden del conocimiento, porque es la expresión del concepto inteligible. Luego, cuando lo que es primero en la realidad lo es también conceptualmente, ocupará el primer lugar si atendemos a la significación del nombre como a la naturaleza de la cosa. Por ejemplo, la sustancia es antes que el accidente, en cuanto a la naturaleza, porque es causa del mismo, y en cuanto al conocimiento, porque entra en su definición. Y por esto el ente se predica antes de la sustancia que del accidente, no solo realmente, sino incluso conceptualmente, más cuando lo que es primero en la realidad es posterior conceptualmente, entonces en las cosas análogas. El orden real y el conceptual son distintos. Ejemplo, el poder de sanar que hay en las cosas salutíferas es naturalmente anterior a la salud que radica en el animal, como la causa es anterior al efecto. Mas como conocemos tal poder por el efecto, por eso lo conceptuamos por él. Y de esto se sigue que siendo lo salutífero anterior en el orden real, se llama, sin embargo, sano al animal con prioridad nominal. Entonces, tenemos que no se puede descalificar a un autor porque no usa una serie de términos que a nosotros nos gustaría. Piensen en lo siguiente. Sería racional rechazar el pensamiento de Aristóteles porque no nos habla de juicios analíticos a priori ni de los juicios sintéticos a priori y a posteriori. Claro que no. Esto es una terminología reciente que fue acuñada por Immanuel Kant. O deberíamos rechazar a San Agustín porque no usó el término teodicea. Claro que no, porque esto es algo más reciente que fue acuñado por Gottfried Leibniz. En este orden de ideas, ¿te gustaría decir algo? No, Carlos, adelante con el video. Una cosa, no sé, en Felipe y la descripción de esa persona asociada al nombre. Y son dos cosas diferentes. Pero Tomás de Aquino no la distingue. Entonces, chafa incluso hasta el argumento posterior que va a dar él para la identificación de atributos con una entidad o con el nombre de una entidad. Y no se sostiene entonces. Entonces, chafa. Es número 1. Y que yo vuelvo al punto, o sea, en el contexto de Tomás de Aquino estaba maravilloso el argumento. Pero sácalo, mamón. Adiós, fíjense. Esto de la causa eficiente, la vía de la causa eficiente. ¿Qué es una causa eficiente para el aristotelismo? Es aquello que le da a la materia cierta forma, ¿no? Es la causa que le da forma a las cosas. Entonces, ¿es cierto así. eso, Carlos? Un barco de madera. ¿Cuál es la causa eficiente del barco? Dime. Ajá. ¿Es cierto eso, Carlos, que lo que dice aquí nuestro amigo? Vamos con la causa eficiente. ¿Sigue aquí nuestro amigo? No, creo. Igual. Pero lo que dijo en el video, ¿es algo cierto que es lo que le da a cierta cosa la forma? Más bien, la causa eficiente es aquella que atañe a la razón última de la entidad, que es el ser, y la que la conserva en su, vamos a decir, existencia. Así, lo que nosotros nos conserva en nuestra existencia es el sol. Si nos desligamos del sol, básicamente dejaremos de existir.
Entonces, como escribí en mi tratado de teología filosófica, el punto de partida es la serie ordenada de causas eficientes per se. Nada es causa eficiente de sí mismo porque sería absurdo. Pensemos Exacto. en nosotros un momento. No nos causamos a nosotros mismos, no somos una causa sui, como sostiene Scotto Eriúgena o Spinoza. No se puede proceder al infinito y por lo tanto tiene que haber una causa eficiente primera. Entonces, sería posible que comparta la pantalla de un PDF. Ok. Bien. Déjame presentar. A ver, hay una cuestión aquí, dice Mr. MK Ultra. Al principio del directo dijeron que ningún tomista hace esas afirmaciones universales. Hace esa afirmación universal al responder al Shokas, sino que solo algunos, que solo algunas cosas cambian. No sé de qué hablan, la verdad. Ni yo. Igual si supuestamente nos contradecimos, pues bueno, no fue nuestro error, pero yo creo que los presupuestos aristotélicos están ahí, son claros lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, yo creo que fue un error de comunicación o algo por el estilo, pero nada gravísimo, ¿no? Pero bueno. Ok. Ahorita compartimos el video. Estaba buscando un PDF interesante, ¿no? Que aquí nos va a explicar nuestro amigo Carlos sobre algunas cuestiones un poquito más técnicas de las causas eficientes, ¿no? Pero sí, o sea, el modelo tetracausal, ¿no? Está dividido como en dos, ¿no? Digamos, las causas del ente y las causas del movimiento, ¿no? Causa eficiente, causa final, causas del movimiento, ¿no? Y las causas del ente, pues en este caso causa formal y causa material, ¿no? Pero la verdad es que aquí nuestro amigo Pensamiento en Llamas, no sé, o sea, en ese solo enunciado, o sea, habló de la causa formal, pero no de la causa eficiente, ¿no? Pero bueno, igual cuando termine Carlos, voy a hablar acerca de dos papers interesantísimos del tomista Geigenker, que es obviamente contemporáneo, tiene un debate con George Smith, de hecho, y Cohoy Caleb, o Caleb Cohoy, ¿no? Que en 2013 publicó un paper que se llama ¿Por qué debe ser uno? Porque Why Thomas Aquinas Rejects Infinity. No, bueno, aquí habla de las series esencialmente ordenadas, series causales, ¿no? Pero ¿por qué solamente debe ser uno? O sea, explica de alguna forma, interpretando a Aquino, por qué debe ser uno, ¿no? Digamos, distinguiendo entre series causales per se y series causales per accidens, ¿no? Muy interesante. Ahorita vamos a comentarlo. No sé si ya tienes ahí tu PDF, Carlos. Sí, ¿se logra ver? Es que no lo he, a ver, en invitado sí le voy a dar. Aquí está, amigo, listo. Excelente, entonces estamos en la segunda vía de Santo Tomás y aquí nos encontramos con causa que viene de Haitía. Entonces tenemos per se, que es la que posee la razón de la causalidad, y la per accidens, que es aquella inferior metafísicamente, y es por eso que estamos en una verticalidad que está fuertemente inspirada en el neoplatonismo. Entonces nos encontramos que no posee la razón de la causalidad por la causa en sí mismo y por el efecto en sí mismo, y remueve el impedimento, y es aquí donde nos encontramos con los casos fortuitos y según la estimación. Entonces, la vía, sin embargo, toma en consideración la subordinación causal per se y no per accidens, como señala Santo Tomás. En las causas eficientes es imposible proceder hasta el infinito, pues se multiplicarían indefinidamente las causas requeridas para la producción de algún efecto. Ejemplo, que la piedra sea movida por el bastón, por la mano, y así indefinidamente. Pero no es imposible que accidentalmente unas causas dependan de otras indefinidamente, de modo que todas las causas que se multiplican indefinidamente equivalen a una sola cosa. Ejemplo, el carpintero usa accidentalmente muchos martillos porque se van rompiendo uno tras otro. En este caso resulta claro que es solo accidental usar un martillo después de otro. Lo mismo sucede cuando un hombre engendra a otro, después de que él ha sido engendrado, ya que engendra en cuanto que es hombre y no en cuanto que es hijo de otro hombre. Todos los hombres que engendran tienen un mismo rango en la escala de las causas eficientes. Esto es, son agentes particulares.
Por tanto, no es imposible que el hombre engendre al hombre indefinidamente. Esto sería imposible si la generación de tal hombre dependiera de otro hombre y de uno de los elementos y del sol y de hacia este el infinito. Sígase que hay alguna primera causa eficiente, que a su vez no causada, en sentido absoluto, que está en el origen de toda subordinación causal. Obviamente esta primera causa incausada no es una cosa empíricamente constatable. En virtud de su actualidad pura, Dios es un ente absolutamente incorpóreo. No se encuentra al alcance de la mano. No se puede tener un conocimiento sensible, así como yo lo tengo de este libro, o escuchar. Entonces, lo conocemos a posteriori, de una cadena causal de Z número de eslabones. Sin embargo, no es por defecto, es una exigencia misma del término. Una causa experimentable no podrá ser la primera causa eficiente incausada. El término alcanzado se sitúa, por tanto, en el nivel del pensamiento metafísico resolutivo de la serie causal. En la vida no se trata, pues, de una mera ascensión descriptiva, descubriendo y enumerando a medida que se asciende esta causa y aquella otra y aquella otra. Y así, ni se trata de un mero ejercicio empírico de discernimiento respecto a qué cosa sea causa de otra cosa. Debemos matizar, la vía no afirma la existencia de un creador, no demuestra la creación ex nihilo de los entes. Estos temas ni siquiera son tocados en la presente vía. El punto de llegada en la vía debe ser comprendido, sin embargo, en toda su fuerza. El primum efficiens, es decir, el agente absoluto separado, que es absolutamente eficiente, suficiente en sí mismo, o es lo que se conoce bajo el atributo de la aceidad divina. Y muy bien. Una vez hemos dicho esto, en este orden de ideas, me gustaría que continuemos con el video. Díganme, ¿se logra ver? ¿Se visualiza? Ahorita ya, a ver, vamos a agregar un escenario, listo. Excelente. Vamos a reanudar. Con madera. Pues, para el carpintero que le dio a la madera de la mesa, ¿cuál es? Pues el carpintero, ¿no? Que también le dio con cierta forma cuadrada a la mesita con sus patitas y todo eso, ¿no? Causa eficiente de la mesa, el carpintero, que básicamente está diseñando la forma. Entonces, ¿qué pasa? Esto también nos lleva a lo que se conoce como el argumento del diseño. Entonces, está bien chafa, bien. Dice, mira el universo, mira todo lo que te rodea. Oye, ¿acaso no ves de dónde viene la disposición de los objetos? Tiene que haber un arquitecto detrás de la obra arquitectónica, que es el cosmos. Entonces, la causa eficiente Sí. pues es Dios. Bueno, a ver, párale, Carlos. Muy bien. La verdad es que regularmente comparan el argumento del diseño, en este caso de William Poley, con la quinta vía atomista, pero ¿por qué este vato está comparando la segunda vía, que es la de causas eficientes, o de la causa eficiente, con el diseño? ¿Tú qué opinas, Carlos? Es absurdo, ¿no? La verdad, sí, y es que son dos argumentos que están en principio sustentados en metafísicas totalmente distintas, mientras que William Poley estaba en una metafísica mecanicista, Santo Tomás estaba en una metafísica neoplatónica y, si se quiere, neoaristotélica. Entonces, en mi escrito sobre teología filosófica, en la página 33 escribo: diferencia entre la primera y segunda vía. Mientras la primera se refiere al movimiento en general, como vimos hace unos minutos, movetur, la segunda se refiere al movimiento en cuanto acto procedente del motor, por tanto la causa eficiente. De ello se sigue que la segunda vía excluye temáticamente la consideración de las causas no subordinadas, mientras que la primera la abarca también. Por tanto, la segunda vía excluye la efectiva posibilidad de una línea infinita vertical, es decir, series esencialmente subordinadas en el presente, de fundación de la causalidad eficiente, mientras que en la primera vía excluye la posibilidad de una serie infinita de motores movidos que quiere explicarse a sí misma en la fundación misma del dinamismo.
Por tanto, la afirmación de una posible secuencia infinita de causas no subordinadas no contrasta de ningún modo con cuanto se ha dicho en la primera vía. Por el contrario, la consideración de ese aspecto que queda excluido en la segunda recae, en cambio, con pleno derecho en la primera, donde la dependencia tematizada no contiene la causalidad eficiente en su preciso ordenamiento, sino cualquier tipo de dinamismo en su incompleta consistencia. Muy bien, ahora me gustaría, vamos a compartir rápidamente un esquemita en calidad de que se entienda mucho mejor esto. Muy bien, díganme, ¿se logra ver? Ahí está, sí lo vemos. Excelente. Aquí tenemos una verticalidad que no es baladí porque hay una jerarquía metafísica. Entonces, Dios es causa de la causalidad de los entes A, B y de C mientras causan, y esta es una causa. Entonces, en una secuencia, si se quiere, cronológica, el sistema solar fue anterior al planeta. Entonces, Dios es causa de la causalidad del sistema solar, de los distintos planetas, para que estos causaran al planeta Tierra, y el planeta Tierra fuera nuestra causa por la cual nos encontramos aquí. Y esto tiene que diferir fuertemente del diseño inteligente que está sostenido por autores como Richard Swinburne, William Lane Craig, J.P. Moreland, William Dembski, en virtud de que aquí se está tomando la noción metafísica de participación que viene de koinonía, que ya se encuentra en el Parménides de Platón o en el Sofista de Platón, y bajo un detallado análisis de las 4 causas, que es algo que no se encuentra en el diseño inteligente. En este orden de ideas, ¿te gustaría decir algo? No, Carlos, todo bien. Muy bien, vamos a compartir el video. Y aquí está el videito. Vamos a... El ojo. ¿Sí? Igual que yo les dé este ejemplo del ojo. Son los órganos más que tenemos en el cuerpo. Muy delicados, muy sensibles, etcétera. ¿Cómo no pensar que hay un... O sea, que hay un encausador eficiente, alguien que lo diseñó de cierta forma? A huevo que ese es Dios, ¿no? Porque ni modo que este diseño tan perfecto venga de la nada. No sale el ser, a huevo tuvo que salir ese diseño perfecto de algún lado. Ok, entonces va a llegar Darwin, ¿no? Charles Darwin, teoría de la selección natural. ¿Creen que de pronto de ciertos grupos entienden mal este término de la evolución? O sea, ¿qué pasa? Los seres vivos no son como son, con su grado de perfección, entre comillas, que quieras ver, porque traigan un diseño, o porque hay un causador eficiente detrás, sino porque es el resultado de adaptaciones de la especie. Y ahora sí va el tema de los ojos, porque un gran problema que tuvo la teoría de Darwin de la selección natural era explicar la complejidad del ojo, ¿no? Hasta que en los 90 pues, va a haber un debate muy fuerte ahí con el tema de los ojos y se logra comprobar. O incluso hasta esta complejidad orgánica, selección natural aleatoria al entorno de una acumulación de historia de millones y millones de años de adaptación. Este argumento no jala. No, es que esto es biología y yo y mi metafísica, así agarrado en el puto armario, no me metas cosas de ciencia en la metafísica. Volvemos al tema, ¿de qué chingados está hablando entonces la metafísica? Si está hablando de la realidad, ¿por qué vergas me estás excluyendo a la ciencia? Si la ciencia también habla de la realidad misma. Si no está hablando de la realidad la metafísica, entonces está hablando de Jacobo Greenberg,
de duendes, chupacabras, con Maussan ahí de marcianos raros. Si la metafísica está hablando de algo real, no me excluyas a la ciencia, punto. Pero de nuevo, ¿por qué pudimos darle una patada aquí a esto de la vía de la causa eficiente? Porque saqué a Tomás de Aquino de su contexto. De nuevo, o sea, un tomista en este orden de ideas tú lo sacas de su contexto y lo pones a debatir aquí, ¿no? Entonces hay que hacerle justicia a Tomás de Aquino. La primera injusticia que yo le acabo de hacer a Tomás de Aquino, y no es porque sea un tonto, sino porque en su contexto no existía la teoría de la evolución, mamón. Ese es el problema. Entonces aquí, pues, de nuevo, si eres el tomista trasnochado y crees que todavía esto dice algo para el siglo XXI, pues está cabrón. Otra vez vuelvo al punto. Ok, a ver, para aquí, Carlos. Quiero decir algo, ahorita te cedo la palabra. Pero la verdad es que ese tipo de afirmaciones más bien como que reflejan algún tipo de sesgo o algún tipo ya de antiteísmo, ¿no? Porque dice que la segunda vía trata del diseño y que tiene que ver con la evolución, pero la segunda, o sea, ninguna de las vías, ¿no? Tratan del diseño inteligente, ninguna. Maldita sea, o sea, ninguna. No, a la quinta es la que confunden con el argumento del diseño de William Polly. Pero no, en ningún momento se habla del diseño, ¿no? Entonces, y después viene a insultar y dice, es que si eres un tomista trasnochado, y no quieres incluir a la ciencia, eres un estúpido y ya siglo XXI. O sea, se ve como este tipo no ha leído a los filósofos analíticos, a los metafísicos analíticos que son teístas como Robert Kuhns, Bruce, Joshua Rasmussen, que son analíticos, o sea, que vienen de esta tradición heredada, ¿no? De Wittgenstein, Russell, de David Lewis, de David Armstrong, del realismo científico, ¿no? De la lógica modal de Saul Kripke, ¿no? O sea, como un tipo como este, que según le sabe a Wittgenstein, dice barbaridades como estas, que a mí me dan vergüenza, neta, ¿no? Entonces, pero bueno, voy aquí a mostrarles, bueno, no mostrarles, sino a leerles un texto que hice en mi materia de cosmología, aquí en la licenciatura en filosofía en la UDG, Universidad de Guadalajara. Entonces, hay un esquema disputativo que hice y obviamente esto da para mucho, ¿no? Pero bueno, el esquema disputativo pues es un esquema que utilizaban los escolásticos y más Tomás de Aquino para enfrentarse a ciertas tesis y defender la suya, ¿no? No, leo. Artículo 1, dependencia ontológica o sucesión temporal, ¿no? A ver, es que aquí habló Kuda. A ver, espérame. Dice, objeciones por las cuales parece que las series causales accidentalmente ordenadas evitan una causa primera, ¿no? Primera razón. Los modelos cosmológicos como el Stephen Hawking, ¿no? En su teoría de la gravedad cuántica, el universo podría ser finito y no tener singularidades que formen un límite. Por tanto, el universo no tiene comienzo y por tanto no creación, ¿no? Y por tanto creación, ¿no? Segunda, las afirmaciones hechas por Bertrand Russell y John Hick, ¿no? Una, Bertrand Russell defiende que no hay imposibilidad de un infinito, ya que la estructura matemática de los números negativos nos muestra que es posible. Luego no hay creación, ¿no? John Hick afirma que es concebible que el universo no tenga comienzo en el tiempo, ¿no? Y se sigue la misma conclusión que uno. Tercero, el experimento de un circuito eléctrico hecho por Mario Bunge, ¿no? Porque Mario Bunge, en su libro sobre la causalidad, ¿no? Habla acerca de que él construye teóricamente un circuito eléctrico para demostrar que pueden haber efectos sin causas, ¿no? Contra esto, diría, las series causales per accidens no son fundamentales, ya que necesitamos una serie causal que implique dependencia ontológica, ¿no? Una relación necesaria entre causa y efecto. Respondo, como se ha demostrado anteriormente, es necesario que si se busca una causa primera, entonces se hable de dependencia ontológica. Las series causales per se son metafísicamente adecuadas para inferir que la causa primera no tiene que ver con un comienzo en el tiempo. Dado que Dios es el ser, este no puede ser cuerpo, no es extenso, es inmaterial. Se sigue entonces, no pertenece a la ontología de una teoría científica. A las objeciones. 1. ¿Cómo respondemos a la objeción 1?
Kerr en su paper de 2014, ¿no? Expresa que no existe un comienzo en el tiempo no implica que no necesite una causa de su existencia. Un ejemplo muy claro de esto y popular es el Sol eterno, que es causa o sea, es que es un ejemplo, es un experimento mental, ¿no? Pero es concebible, ¿no? Imaginemos que el Sol es eterno, ¿no? Pero esta es causa de la iluminación de una luna eterna, ¿no? O sea, pongamos, está el Sol, que es eterno, y está la luna, que es eterna, ¿no? Pero el Sol de alguna forma comparte o alumbra o pues da la luz, ¿no? O sea, alumbra y hace que la luna se vea iluminada, ¿no? Entonces, a pesar de que la luna sea eterna, la iluminación depende del sol, ¿sí? Entonces, a pesar de que este mundo, ¿no? Este universo sea eterno, o sea, pues sí, sea eterno, debe existir una causa eficiente, ¿no? En las series causales esencialmente ordenadas, ¿no? Segunda, Russell comete una falacia de falsa equivalencia porque compara matemáticas con cosas físicas, ¿no? Y eso es imposible. Y Mario Bunge comete un hombre de paja, ya que cree que hay solo una serie causal en donde los efectos no dependen necesariamente de sus causas, cuando esto es totalmente falso, y hay varios ejemplos en la literatura que nos hablan acerca de cómo es que hay series causales jerárquicas, ¿no? Sí hay series causales jerárquicas y son más complejas, ¿no? De las que realmente son. Por ejemplo, 3 autores muy importantes, que es James Ladyman y que es un naturalista aférrimo. O sea, es un naturalista de esos que van después, por ejemplo, que está en este libro, que es Donde todo debe de ir, metafísica naturalizada, ¿no? Entonces, este libro se publicó en el año 2007 y es una recopilación de todo lo que se ha hecho en metafísica analítica y cómo esto se refuta, ¿no? Supuestamente Ladyman, a partir de las mejores teorías científicas. Pero hay una cosa muy importante. En sus principios de una metafísica naturalista, ¿no? James Ladyman presupone una jerarquía de niveles, en este caso de la física fundamental, porque dice que la relación entre la física fundamental, cuántica y relatividad general, y las ciencias especiales no es simétrica, es asimétrica. ¿Por qué? Porque la física fundamental es superior a la biología, a la química, ¿no? En la forma en que no hay eventos químicos, ¿no? En los eventos microscópicos. O sea, no hay química en la cuántica. Hay cuántica en la química, ¿no? Pero no hay química en la cuántica. No hay biología en la cuántica, no hay biología en la relatividad general, pero sí que, ¿no? Muchos de los efectos de la mecánica cuántica y la relatividad general pueden afectar de alguna forma ciertas cuestiones biológicas, ¿no? Entonces se presupone una jerarquía. También con Jae-Wook Kim, un filósofo de la mente, dice que hay ciertos niveles, ¿no? Hay lo que se llama superveniencia, que la mente depende de hechos físicos primitivos, ¿sí? Entonces, esto de depender es hablar de una dependencia ontológica entre que causa y efecto van formados necesariamente, o sea, van relacionados de forma necesaria. Y que si, por ejemplo, la física fundamental no existiera, ¿no? Por ejemplo, los eventos de la cuántica y la relatividad general, nosotros no existiéramos. El caso de Dios es porque Dios es el ser, Dios es la causa primera, y por eso es que si Dios no existiera, nosotros tampoco existiéramos, ¿sí? Es una cuestión interesantísima, pero Carlos, ¿quieres decir algo acá? Sí, muy bien. Aquí veo que se está desviando del tema en cuestión, y es que estamos tratando sobre la segunda vía de la existencia de Dios, para próximamente remontarnos al tema de la evolución y ahí hacer una especie de falso dilema: o crees en la teoría de la evolución o crees en un Dios, y por lo tanto eres un tomista trasnochado. Entonces, sí, básicamente es un falso dilema, y Pío XII en su encíclica Humani Generis escribe: el magisterio de la Iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias y la teología en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entre ambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente, pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Entonces, lo que se puede sostener es una teoría evolucionista, teísta, en la cual Dios usó varias causas, como lo vimos en el esquema que les compartí, y es ahí en la que insertó el alma
a una especie, y es lo que se conocería como Adán y Eva. Y es que como todo efecto depende de su causa, en cuanto esta es causa de él, pero sin embargo hay algunos agentes que son causas de sus efectos solo en cuanto a ser hechos, sin serlo directamente en cuanto al ser de lo mismo. Entonces aquí escribe Santo Tomás: esto resulta evidente tanto en el orden de lo artificial como en el de lo natural. Ejemplo, el constructor es causa de la casa en cuanto a la construcción de esta, pero no lo es directamente en cuanto al ser de la misma, porque como resulta evidente, el ser de la casa procede de su forma, que es la composición y el orden de los materiales. Se debe a la eficacia natural de lo mismo, así como el cocinero cuece la comida sin hacer más que aplicar una determinada virtud natural activa. El fuego, así también el constructor hace la casa utilizando cemento, piedras y madera, materiales que naturalmente reciben y retienen bien la composición y el orden. Por tanto, el ser de la casa depende de la condición natural de estos materiales, mientras que su construcción depende de la acción del constructor. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, creo que sería menester continuar con el video. ¿Qué dices? Claro que sí. Vía, ¿no? Adelante. De la contingencia y la necesidad. Esta es curiosa, está curiosita. Bien. Ok. Entonces, a ver, esta tercera vía, sí, a grandes rasgos, lo que te dice es: mira, las cosas, los seres, tienen dos opciones, ¿no? Entonces, básicamente, dice la teoría, pues, si contemplas como toda la existencia, no todo pudo haber no existido. A ver, dicho de una manera más clara. Si tú contemplas el todo de la existencia, póngale el universo si quieren, si tú dices, mira, las cosas siempre pudieron haber sido de manera diferente, quiere decir que todas las entidades o todos los seres que existen en el cosmos son contingentes. Pudieron haber existido de otra forma. O sea, yo ahorita en este momento, pues chance en otro universo posible, vamos a ponerlo así, contingentemente yo pude haber sido un renacuajo, una puta rana, o nunca haber existido. Esa es la contingencia. Este argumento de Tomás de Aquino sí está interesante. Está muy curioso. Y sí dice algo como que sí vale la pena analizarlo 3, 4 veces. Ahorita van a ver por qué. Entonces dice, no, pues mira, en todo el cosmos no todo pudo haber sido contingente. ¿Por qué? A ver, porque si en el cosmos todo fue contingente, quiere decir que todo pudo haber existido de una manera diferente. Hasta la misma existencia del cosmos nunca se hubiera dado, porque siempre pudo haber sido de una manera distinta. Ok. Y luego de esto se sigue una reflexión curiosa. Dice Tomás de Aquino, necesariamente esto no puede ser así. Tiene que haber un ser necesario en su existencia para que pueda haber realidad, o de una que algunos denominan como puedan ser causadas en su origen otras cosas más chiquitas. Necesariamente tuvo que existir una entidad que siempre ha existido. No, esta nunca fue contingente, porque si esta deja de existir no hay realidad en sí misma. Está muy bonito este argumento. Y luego dice Tomás de Aquino, pues ese es Dios. Y ahí es donde ya nos estrellamos quizá. A ver, podríamos, este argumento de la contingencia y la necesidad, les digo, es curioso porque te habla de algo, de nuevo, interesante de ver. Es sobre el mundo mismo, o sobre lo que es la existencia. A ver, te dice, para que pueda haber algo así como la existencia, necesariamente siempre tuvo que existir algo para producir el resto de lo existente. Porque de nuevo, también a nivel lógico, de la nada no se sigue el ser, o de la nada no empiezan a existir las cosas. También esa es como la lógica de fondo aquí. Pero que esa cosa que siempre ha existido sea Dios, no sé. No lo sé. Porque precisamente aquí el detalle es que de nuevo, o sea, dentro de las cualidades que tú vayas a adscribir
para la entidad llamada Dios, no es el real nombre. O sea, el problema que lo habíamos señalado hace unos momentos, ¿no? O sea, que Tomás de Aquino no diferencia entre descripción de nombres y nombres. Y eso es algo muy fuerte a nivel filosófico. Muy bien, lo que es muy fuerte a nivel filosófico es cometer este anacronismo y rechazar una tesis de un autor en virtud de que no usa unos conceptos que nos gustaría que sí usara. Piénsese en lo siguiente. Vamos a rechazar el pensamiento de Séneca porque no nos habla de los juicios analíticos a priori ni de los juicios sintéticos a priori o a posteriori. O vamos a rechazar a René Descartes porque no nos habla de la autenticidad y de lo inauténtico que sí nos habla Martin Heidegger en los Cuadernos Negros. O sea, básicamente esto es completamente absurdo. Se trata de contextos sumamente diferentes. Santo Tomás escribía en un latín tardío que había heredado mucho de la cultura griega y romana y que había hecho muy sistemático San Isidoro de Sevilla en sus etimologías. Entonces, en este orden de ideas para explicar la tercera vía, es menester tener en cuenta aquí unas cosas en el radar. Muy bien, entonces empecemos. 1. No es un argumento de la contingencia a lo Leibniz, Wolff, o como algunos autores del siglo pasado y de este siglo nos lo ponen. La vía no se encasilla con la afirmación de al menos un ente necesario. Santo Tomás jamás sostuvo lo que se conoce como un, vamos a decirlo lento, contingentismo universal. Es decir, que todos los entes sean contingentes y que solo Dios sea necesario. Llámese esta vía de lo posible y no necesario en el sentido absoluto técnico y de molde aviceniano, es decir, del filósofo árabe Avicena. Santo Tomás ha elegido directamente el término posibilia, de suyo es el contenido mismo del término contingente. Entonces, el punto de partida de la tercera vía es la confirmación de algunas cosas que son, repitamos, de algunas cosas y que claramente pueden no ser. Piénsese en este libro o en la metafísica de Aristóteles, que pueden no ser, lo verificamos por el hecho innegable que comienzan y perecen, surgen y se destruyen. Pensemos en personajes históricos como Gengis Khan, Adolf Hitler, Stalin, Carlos Marx, etc. Se trata de entidades que tienen en sí mismas el principio de su corrupción, ya que están compuestas de materia y forma y están sujetas a alteraciones, de tal suerte que son intrínsecamente contingentes, como mi mano o como este ratón. Se sigue de lo antedicho que son contingentes y esto nos denota una consecuencia intelectiva quod nos, es decir, hacia nosotros. Del hecho que se les vea nacer y perecer, nos resulta claro que se encuentran como circundados por la nada, que pueden en efecto no ser. Sin embargo, hay que señalar en el fondo más que las cosas que si no son, no pueden nada. Lo que sale a flote es la notable precariedad de su estatus metafísico. Este libro, ¿qué pasa si lo arrojo a las llamas? Dejará de ser, se convertirá en unas cenizas. O nosotros, ¿qué pasa si nos vamos al sol? Dejaremos de ser. Entonces, el término de la tercera vía es que cuando se dice que Dios es puro ser, lento, ipsum esse subsistens, es necesario tenerlo en el radar para no entender esta afirmación como si ella dijera que Dios es el ser común a todas las cosas, una especie de panteísmo como Escoto Eriúgena, David de Dinant o Spinoza, a todas las cosas, casi como si Dios fuera solamente ser y no tuviese otras perfecciones. Entonces, vamos a leer lentamente la formulación que presenta en la Suma contra Gentiles. Primer libro, capítulo 15. Vemos en el mundo ciertas cosas que pueden ser y no ser. Por ejemplo, entes generables y corruptibles. Ahora bien, todo lo que puede ser tiene una causa, porque de suyo está dispuesto igualmente una y a otra cosa, es decir, ser o no ser. Es necesario que si existe sea por la acción de una causa, pero en las causas no se puede proceder al infinito. Por tanto, ha de admitirse algo que exista indefectiblemente. Sin embargo, todo ente indefectible o tiene su causa de su necesidad fuera o es necesario por sí mismo. Muy bien.
los entes necesarios por sí mismos son aquellos atemporales y espaciales, lo que se conoce con el título de sustancias separadas. En este caso son los ángeles y las almas. Y esto lo hace en un contexto cristiano el doctor Angélico. Y no se debe proceder indefinidamente en la serie de entes indefectibles, que tienen la causa de su indefectibilidad, fuera de sí mismos. Hemos de admitir, pues, un ente primero e indefectible, que es indefectible por sí mismo, o sea, rigurosamente necesario, y tal es Dios. En este orden de ideas, ¿te gustaría decir algo? No, por el momento no. Igual se hace un poquito tarde. Vamos, creo que, bueno, esta fue la tercera vía. Nos faltan 4 y 5. La cuarta, bueno, madre mía, ¿no? Cuarta y quinta. La cuarta es mi favorita, la cuarta vía. Pero yo creo que vamos a continuar, digamos, ¿qué te parece en mañana, pasado mañana? Para continuar con esta refutación a las supuestas objeciones. Pero bueno, yo quiero concluir que, pues, creo que todo lo que hemos escuchado aquí por parte de este hombre Pensamiento en Llamas no son más que sofistiquerías, no son más que afirmaciones gratuitas, no son más que hombres de paja al propio Santo Tomás de Aquino. Entonces, la verdad es que no me da confianza este hombre para que explique otro tipo de filósofos. Se ve que tiene, o sea, se nota, intuyo que tiene un rechazo hacia los teístas, hacia aquellas personas que tienen o que afirman la existencia de Dios en base a esos argumentos. Ya vimos que todas las supuestas objeciones son falaces, son falsas, no tienen sentido. Entonces, no sé, ¿qué quieras comentar, amigo Carlos, para despedirnos? Bueno, estimados, sobre todo hay que tener un fuerte amor a la verdad y a investigar de tal suerte que leamos a los autores en sí mismos y cuando es posible en su idioma original. Entonces nos encontramos con las obras de Santo Tomás en latín en un sitio que se llama Corpus Thomisticum, que es patrocinado por la Universidad de Navarra. Y ahí se encontrarán todo el corpus, que es una maravilla y enorme, para que quieran profundizar en los textos originales, porque básicamente cuando hay traducciones se suelen cometer muchos errores y pierde el rigor filosófico. Y sobre todo el amor a la verdad es lo que me gustaría señalar como última palabra. Perfecto. Amor a la verdad, que es Jesucristo, ¿sí? Jesús. Que Él es el pan de vida. Pero bueno, amigos míos, yo les agradezco muchísimo. Dios los bendiga, Dios los guarde. También a ti, Carlos, gracias por acompañarnos. Tal vez continuemos el día de mañana con la segunda parte de esta refutación. Y el día 16, ya estos días voy a hacer la miniatura. El día 16 de septiembre va a haber un directo de un canal llamado Razón o Fe. Van a traer a un filósofo, bueno, a un investigador interesante que se dedica a la filosofía de las matemáticas contemporáneas. Vamos a ver, o sea, porque van a intentar refutar las 5 vías tomistas. Me gustaría verlo. No le tengo mucha confianza, la verdad, porque es probable que también hagan hombres de paja. Entonces vamos a reaccionar ahora sí, no solamente con Carlos, sino también con más personitas, tal vez con el Carlos, con Carlos mexicano, que es Carlos Rangel, y con Carlos Hernández, tomista argentino, también con el amigo Nicómaco, que hoy no se pudo presentar, pero iba a estar hoy. Nuestro amigo Nico no se pudo presentar. También Jader Ibarra, ¿no? Bueno, un montón de aquí jóvenes tomistas muy, muy interesantes. Yo ahora les agradezco mucho sus comentarios. No tuvimos tiempo de contestar sus preguntas. Va a ser en la segunda parte que contestemos sus preguntas, así que reformúlenlas para que podamos contestarla yo y Carlos. Carlos, una última palabra, ¿algo más? Sí, sobre todo hay que tener cuidado muchas veces de las personas que hacen críticas a varios autores en pos de el principio de caridad, y hay que investigar, leerlos directamente y de especialistas. Entonces, si quieren profundizar en este tema de las 5 vías, les recomiendo un canal de YouTube que se llama Teología Filosófica, que lo imparte el doctor Agustín Echavarría y hace un gran trabajo. Perfecto, amigos. Muchas gracias. Esto fue Quineo Analítico y nos vemos en los siguientes días. Gracias. Hasta luego.